estamos hablando cefalolina y cefaloxima. Estoy empezando la quinta, que es la que quiero poner cefixima. ¿Qué características tenía la cefixima? ¿Qué características tiene cefixima? No he estudiado nada porque no hay examen, entonces tampoco voy a leer. Vamos a hacer que avanzar en el siguiente nivel, vamos a cefixima y cefoxitina y cefuroxima. La cefuroxima que amplía gram positivo, gram negativo, y cefoxitina que es antianaerobio, además de gram positivo y gram negativo, y ahí teníamos también cefamandor y cefaclor, dos que nombré eran las más importantes, ¿verdad? Tercera generación, ¿en qué se van a diferenciar? ¿En qué se van a diferenciar? La cefotaxima de una ceftriaxona. Díganme cuatro diferencias. Cuatro diferencias entre una cefotaxima y una ceftriaxona. Cuatro diferencias. Las dos atraviesan barrera hematoencefálica. ¿Cuál es de semivida corta y cuál es de semivida larga? Cefotaxima semivida corta. Ceftriaxona siempre se da cada 12 horas, así de la dosis mínima o la dosis máxima. Ceftriaxona tenía ciclo enterohepático, se acumulaba a nivel de vesícula biliar, muy útil en colangitis. Dentro de sus reacciones adversas nos podría hacer un barro biliar. Y se administra, además de endovenosa, se puede colocar intramuscular, la dosis de todo el día en una sola vez. ¿Bien? Esa era una parejita de las de tercera. Si yo les pregunto, ¿cómo es su espectro de cefotaxima y de ceftriaxona? Por ejemplo, ¿para qué infección utilizaría? ¿Qué localización de infección? ¿Cómo es su espectro? Dígame 5 infecciones, me van a decir, así vamos a hacer mañana la práctica. Voy a usar en una pielonefritis, porque el germen más usual es este, y este fármaco me cubre, y qué dosis voy a usar y cómo voy a hacer mi receta. Si no, no sirve antibiótico. A ver quién se anima a darme una indicación de cefotaxima o de ceftriaxona. Esto ya se avanzó en la clase anterior, ¿no? Una cosa es que se avanzó y en pizarra hicimos, pizarra es más lento. Otra cosa es que hayan estudiado. Entre yo atender y entender y a saberlo, se llama horas asiento. Yo me siento y estudio. Eso le está faltando a usted. Ah, bonita la clase, todo se entiende, pero no es que lo sepa. De ahí a saberlo son horas asiento, tiene que sentarse a estudiar. ¿O no? Levante la mano, ¿quién estudió cefalosporina? ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué puedo repasar? ¿Cómo puedo asociar cefalosporina con las penicilinas? Si en mi cabeza, ¿qué tiene que haber? Toda la gama de antibióticos para yo elegir. Yo no puedo avanzar si lo anterior que ya lo estudié me va a poner a avanzar ahora y punto. No le voy a preguntar nada. ¿En serio que nadie leyó? Menos estudiar. Bueno, vamos a hacer así la clase. Voy a seguir avanzando. Ni voy a preguntar nada. Este es el anillo de las penicilinas, que es el anillo beta-lactámico con un anillo diazoridínico, dia porque tiene azufre, azo porque tiene nitrógeno, y la cefalosporina también tiene el anillito beta-lactámico, que viene beta-lactamasa, lo abre y pierde actividad, y tiene también un anillo diazoridínico, pero de 6 átomos de carbono. Esa es la diferencia. Cuando en las penicilinas aquí hay una resistencia bacteriana porque vino la penicilasa, va a ser un 10% de probabilidad de que cefalosporina también lo tenga. O sea que entre ellas puede haber sensibilidad cruzada, sí. Ahí teníamos nuestra reglita para ver que para gram positivo, primera generación espectacular, y para gram negativo la tercera. Sin embargo, primera generación, así como tiene gram positivo, también tiene actividad en gram negativo mucho menor que las de tercera, que su actividad es extremadamente elevada. Aquí ya habíamos visto nuestra clasificación, las habíamos visto por pares, donde tenemos las de vía endovenoso, cefalotina, cefazolina, teníamos cefalexina en vía oral, espectacular actividad,
semivida corta, cefradina por todas las vías y cefadroxilo que habíamos dicho que su semivida era larga y se administra cada 12 horas y tiene una acumulación a nivel renal de casi 10 veces lo que hay en circulación sistémica, por lo tanto lo vamos a utilizar en infecciones urinarias con muy buena probabilidad de sensibilidad con la concentración y como se administra cada 12 horas el éxito terapéutico es bastante bueno. Todas estas de primera, si bien su actividad es moderada a estas infecciones urinarias como cole, Proteus mirabilis o Klebsiella, cuando hablamos de un cefadroxilo sí alcanza mayor actividad porque se concentra en vía urinaria a diferencia de todas estas. Entonces si yo voy a elegir una cefalosporina de primera para una infección urinaria, obviamente que me voy a quedar con cefadroxilo. Dentro de la segunda generación habíamos visto que es una generación bastante intermedia, cefaclor y cefamandol no lo tenemos, sí tenemos cefuroxima por todas las vías para ser administrado y tenemos cefoxitina. Estas dos fueron las que yo prioricé porque son las que tienen mayor aplicabilidad, antianaerobio y atraviesa barrera hematoencefálica. Las otras las tienen que aprender, pero voy a hacer hincapié en lo que sí tenemos y en lo que sí manejamos. Bien, luego en tercera generación, si yo les preguntaba, hice parejas acá, cefotaxima, ceftriaxona, ambas atravesando barrera hematoencefálica. Su espectro fantástico, puedo usar tanto para una Escherichia coli, una Klebsiella, un Haemophilus influenzae. Estoy hablando de infecciones gastrointestinales, de colangitis, de infecciones urinarias, de otitis, de neumonía. Entonces son antibacterianos de bastante buen espectro. De acuerdo a lo que yo necesite, voy a elegir una cefotaxima o una ceftriaxona por la semivida. Si necesito en una meningitis las dos, puedo usar más cefotaxima, tengo que usar 2 gramos cada 4 horas. Muy difícil que haya cumplimiento de terapia, mientras que una ceftriaxona de semivida larga, así yo dé el doble de dosis máxima o dosis neurológica, que es 2 gramos cada 12 horas, dosis usual es 1 gramo cada 12 horas, neurológica el doble, igual lo administro cada 12 horas, entonces aquí aseguramos mayor cumplimiento. Mayor circulación enterohepática, se acumula vesícula biliar, útil en colangitis y se administra también por vía intramuscular, ¿no? Para infecciones graves. Cefixima, gran ventaja que tenemos es que fue la primera cefalosporina de tercera que se da por vía oral y se administra cada 24 horas, entonces el cumplimiento de la terapia es bastante óptimo. Tiene el mismo efecto de cefotaxima y ceftriaxona, entonces si este paciente estuvo internado con estas dos, puede irse a casa con su cefixima en la mejor condición. 400 miligramos cada 24 horas o 200 miligramos cada 12. 400 cada 24 es superior. Tenemos otra pareja de cefalosporina tercera, ceftazidima, cefoperazona. ¿Qué características van a tener ellas? Su efecto granulativo espectacular, muy parecida a estas dos, pero muy reservadita para pseudomonas. ¿Por qué para pseudomonas? Porque tenemos muy pocos fármacos anti-pseudomonas y es un fármaco formador de resistencia altísima. La pseudomona, dolor de cabeza intrahospitalario, siempre digo eso porque va a hacer la localización de infección que a ella se le dé la gana. Puede empezar con una infección urinaria por una sonda, hacer una pielonefritis, hacer una sepsis, hacer neumonía, hacer una meningitis, hacer una peritonitis, un pie diabético, lo que a ella se le dé la gana. Ella va a hacer la infección que ustedes quieran. La otitis del nadador también se da por pseudomona y el contagio ahí fue en el agua. ¿Ya? O sea que fíjense hasta dónde llega una pseudomona y ella es extremadamente resistente, no es resistente, es hábil y va a formar resistencia fácilmente a las bacterias. En 2 horas tienen la probabilidad de hacer un cambio, de hacer resistencia, lo que un individuo humano es resistente al cambio, lo logra en 10 años de su vida, hacer un cambio de su vida, la bacteria lo logra en 2 horas. Esa es la casuística. Somos el 10% humanos y el 90% de nuestro cuerpo son bacterias. O sea que ustedes imagínense el hecho de usar un antibacteriano, toda la ecología que van a cambiar en el ser humano. Y esta ceftazidima, pseudomonas, que vamos a usar ceftazidima y cefoperazona, es una de esas bacterias extremadamente hábiles, lo mismo que un Staphylococcus aureus, son probablemente los que tienen mayor probabilidad o mayor casuística en hacer resistencia. Y para pseudomonas, ¿yo qué voy a usar? Generalmente mi primera opción
Son aminoglucósidos como amicacina, carnitina, gentamicina, muy económico, muy barato, muy antiguo, pero también son nephrotóxicos, ototóxicos, polarizantes, y hoy ya hay bastante resistencia al pseudomonas, o sea que no me va a ser alternativa. Sin embargo, la segunda opción va a ser una quinolona fluorada, tiene su efecto extremadamente amplio, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, y me va a barrer toda la demás flora con mucha probabilidad de ser una colitis pseudomembranosa por un Clostridium difficile, y el paciente diarrea, barrimos toda su flora. Y mi tercera opción probablemente la vamos a poner a la ceftazidima. Nosotros no tenemos cefoperazona, ceftazidima sí viene a apoyar ampolla extemporáneo de 1 gramo y lo hacemos 1 gramito cada 8 horas. Si en el cultivo saliera resistente, estamos hablando de usar 2 gramitos cada 8 horas como dosis máxima. Muchas veces cuando la pseudomona ha tomado meninges es muy complicado porque tenemos pocas opciones. Aminoglucósido, que era mi primera opción, es altamente catiónico y no atraviesa barrera hematoencefálica, excepto en recién nacidos o prematuros, entonces no me va a ser opción. La ciprofloxacina tendría que usar en dosis extremadamente alta. Ya vamos a estudiar que la cipro en ampolla la usamos 200 miligramos cada 12 horas. Lo máximo que puedo usar en meningitis es 400 cada 12 horas. Aún así la concentración plasmática no es alta. Y nos queda ceftazidima. Ella tampoco tiene una cantidad que ingrese extremadamente alta como cefotaxima y ceftriaxona, por el motivo por el cual vamos a usar la dosis máxima dosis neurológica, que es 2 gramitos cada 8 horas. Cefodocima no tenemos ninguna de estas, solo nos vamos a quedar con 5. De acá van a estudiar todas, pero con dosificación, la cefotaxima que viene de 1 gramo, dosis usual 1 gramo cada 6 horas, puede ser cada 8 horas, dosis máxima neurológica 2 gramitos cada 4 horas. Ceftriaxona dosis usual adultos 1 gramo cada 12 horas, en niños es 20 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Puedo hacer toda la dosis junta? Sí. Y dosis neurológica el doble, 2 gramos cada 12 horas. Cefixima ya la dijimos, ceftazidima ya la dijimos. Bien, esas serían las de tercera generación, que son como las más importantes o las que tenemos en el medio. La cuarta generación, esta ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque su anillo beta-lactámico está más protegido, y si está más protegido, pues probablemente si la de primera, segunda o tercera es resistente, ella puede ser sensible, pero no siempre se cumple. Solo lo vamos a saber bajo el cultivo. La cefepima y la cefiroma, nosotros tenemos cefepima, viene de 1 gramo, en otros países tienen de 2 gramos en el mismo frasco ampolla, entonces mi vida es relativamente corta, lo hacemos cada 6 o cada 8 horas. ¿Y qué espectro tiene? Espectacular, gran positivo, fantástico. Como su anillo está protegido, beta-lactamasa no lo van a derribar fácilmente. Y para gran negativo sí tiene acción para pseudomonas. Pero si es resistente, ceftazidima y ceftriaxona, es muy probable, no 100%, que cefepima no tenga actividad. En algunos casos igual hay que colocar una cefalosporina de tercera en los discos del antibiograma y una de cuarta. Bien, luego atraviesa barrera hematoencefálica, gran ventaja, gran positivo, gran negativo, pseudomona, gran espectro, atraviesa barrera hematoencefálica. Y la de quinta, ceftarolina o ceftobiprol, cuando ya se aprueba su utilización en el 2008, solo se aprueba para utilizarlo en Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si ustedes hubieran estudiado, saben que la meticilina es una penicilina resistente a beta-lactamasa, cuyo espectro es para gram positivo, reservado para el estafiloproductor, que ya es resistente a las penicilinas naturales. Entonces, Staphylococcus aureus meticilino resistente o Staphylococcus aureus vancomicina resistente. ¿De qué estamos hablando? El estafilo es muy resistente. Una opción si hay resistencia ya es las penicilinas resistentes a beta-lactamasa, como proxadiclosa, flucloxa, aismeticilina del mismo grupo. Y ahí tengo pocas chances. Una de ellas son los mucopéptidos, como es la vancomicina, por eso dice acá Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina. 2008 se aprueba. Mucha llegada a tejidos que se llama a sinusoidal, a articulación y a la piel. Y como estos son gran positivos, pues infecciones de piel, ¿no? Espectacular. Sin embargo, hoy en día se ha visto que también tiene acción antipseudomona y ya se aprueba su acción antipseudomona. Es rarísimo porque la
positivo y la pseudomonas es un bacilo gram negativo. Su mecanismo de acción ya lo hemos visto. Ahí tenemos de cuánto viene, ya las hemos visto toditas estas, voy a ir pasando rápido. Hemos hablado de esos espectros en la anterior clase, la hemos revisado una por una, entonces yo que necesitaba que me digan, profesora, usted está hablando de una cefalosporina primera, tiene mucha actividad en Escherichia coli, pero solo la que se acumula, entonces un cefalocilo vamos a tener una buena actividad, o una Klebsiella, un Proteus, o en el estáfilo, pero que no sea productor de beta-lactamasa. Lo voy a usar en una moraxela, en una otitis de los pequeños. Las concentraciones inhibitorias mínimas, ya ustedes saben lo que va a hacer. Simplemente acá ilustrativo, cómo es que las descubrieron a ellas, porque en estos tubos de ensayo van colocando las concentraciones de los caldos de cultivo de un solo antibiótico y ven hasta dónde, a partir de dónde se inhibe o no. Muy bien, esto ya está avanzadito, que coco gram positivo, esto lo tienen que saber, porque yo les voy a preguntar, tu paciente tiene glomerulonefritis, nada más les voy a decir, glomerulonefritis, entonces me tienen que decir la enfermedad, el usual es el Streptococcus pyogenes, es un coco gram positivo, vamos a hacer un partido de todos los antibióticos y van a tener que decirme todos los antibióticos. Penicilina naturales, por eso la tengo la sódica, potásica, benzatínica, procarínica, todas son súper sensibles para un Streptococcus pyogenes. Si es una glomerulonefritis, yo tengo que colocar endovenoso, necesito dosis alta, no puedo colocar intramuscular porque voy a alcanzar dosis baja, voy a usar dosis alta, me voy a quedar con penicilina sódica o potásica, ¿qué dosis voy a usar? De ahí sigo, penicilina procaínica no me conviene, lo tengo que pinchar cada 12 horas a mi paciente y no alcanzo la concentración en glomerulonefritis, menos la benzatínica. Pero si fuera el mismo estreptococo, hepatitis estreptocóxica, me quedo con penicilina benzatínica con un solo pinchazo intramuscular, donde tengo una concentración efectiva en el piógeno en esta localización, por lo menos durante 21 días, algunas literaturas a la 28, ¿no? Entonces tienen que estudiarme cada una de ellas, porque les voy a preguntar, solo les voy a decir una infección. Y de ahí de penicilinas naturales van a seguir las semisintéticas, las que amplían a gram negativo, que son las limitantes de las penicilinas naturales, antiamoxi, ¿cómo es su efecto? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué dosis le doy? De ahí sigo, resistente a beta-lactamasa, cloxa, dicloxa, fructosa, menicilina. ¿Sirve o no sirve? ¿Para qué tipo de microorganismo es? Después sigo con la tercera que avancé, que son las pseudomonas. ¿Cómo es su espectro? ¿Solo es gram negativo? No, gram positivo, gram negativo, reservado a pseudomonas, no me conviene, tengo un poco gram positivo. Y de ahí tiene que seguir cefalosporina de primera. En primera generación, su actividad es fantástica, gram positivo. Tengo unas endovenosas como cefasolina, cefalotina, tengo otras de vía oral como cefalecina, que se llama cefradina, si pudiéramos, pero tenemos que usar por un tiempo largo y según la localización de infección, endovenoso o intramuscular o en vía oral, ¿no? Hasta llegar a donde hemos avanzado, que ya hemos avanzado, cefalosporina hasta la de cuarta, fue lo que más hablé, de quinta nos falta todavía un poco. Streptococcus alancia, neumonía de los neonatos, Streptococcus bovis, las endocarditis, y donde hay un cuerpo extraño, ahí se va el enterococo 128 es naturalmente resistente, o sea que nunca fue sensible, eso que quiere decir. En infecciones urinarias es raro, pero cuando aparece el coco gram positivo, muy característico, porque en infecciones urinarias lo que es más frecuente va a ser Escherichia coli, va a ser una Klebsiella pneumoniae, un Haemophilus influenza o un que se llama Proteus mirabilis, ¿no? El estreptococo del grupo Virida nos hace las endocarditis, porque eso entra incluso por las caries dental, donde fácilmente nos hace las endocarditis. Con los cardiólogos, todos, que atienden simultáneamente con un odontólogo en otros países. Todos los pacientes que vienen de fuera de haberse hecho un chequeo completo, todos vienen con todo un diagnóstico odontológico extremo, finamente revisado, porque es la principal causa de la endocarditis, ¿no? El neumococo, pues el neumococo va a tomar
muchas localizaciones. Este triángulo es característico en un neumococo, poquito gram positivo, desde una otitis, una neumonía, sube para meningitis, va a haber una sinusitis. Según la gravedad, yo voy eligiendo y ahí empezamos de nuevo. Penicilina sódico-potásica, procaínica, benzatínica, la resistente, la amino, la antideocona y así. Ese es el examen que van a hacer ustedes. Por eso es que yo necesitaba que hasta donde haya avanzado lo sepan bien, de modo que ustedes sigan lo que yo estoy hablando. Bueno, sabrán que no solo son esas las infecciones, sino que son muchos más ya cuando hay circulación sistémica. Este pobre es altamente resistente, dolor de cabeza intrahospitalario. Si penicilina sódica ya tiene una resistencia tan elevada, me quedo con la resistencia a beta-lactamasa. Si ya hay resistencia a la beta-lactamasa, cloxa, meticilina, pues vamos a la vancomicina. Si la vancomicina ya es resistente, yo les nombré hoy día cefalosporina de quinta generación, ceftarolina, ceftobiprol, no los tenemos, vale mucho dinero y los tratamientos son por lo menos 20 días, ¿no? Si atraviesa en coquitos gram negativos tenemos actividad, en gram positivos no superiores nunca a las penicilinas y acá sí me lleva la flor. Esta cefalosporina, acá yo se la presento por situación, ¿no? Estamos en la primera. Sí tenemos, pero principalmente, no todas, sino las que se concentran en vía urinaria. Naturalmente resistente Enterobacter, Serratia, Protoculgaris, Pseudomonas, Nomesilla, Cinetobacter, con sus localizaciones de infección. Acá vemos las concentraciones mínimas inhibitorias, por ejemplo, en coco gram positivos hasta 1 considero sensible, en gram negativos hasta 1 y esta cefalotina en algunos con mayor 1000 todavía se comportan como sensibles. Eso depende de cada fármaco y depende del microorganismo. Esta no la necesitan saber, pero yo necesito que todo en su cabeza ustedes lo relacionen y entiendan de qué se trata. Si estamos hablando nosotros de una concentración mínima inhibitoria, la pregunta del millón. Si yo uso cefradina, que usted está diciendo que la concentración inhibitoria mínima sensible es de 1, ¿cómo yo sé cuánto alcanza de concentración? En cefradina, si yo doy 250 vía oral, alcanzo 9 microgramos en sangre. Fíjense que los MIC sensibles 0,01, 0,02, estamos hablando de hasta 1. Y acá si doy solo 250 alcanzó 9. Cefalosporina y penicilina multiplicar por 4 de inhibitorio a bactericida, ¿no? Pero aún así, fíjense lo que yo alcanzo dando en vía oral. Si la misma cefradina yo la voy a dar no de 250, sino duplico la dosis, ¿cuánto alcanza en sangre? 17 microgramos en ml. Fíjense, por eso es que cuando decimos infecciones intermedio para este antibacteriano, me voy a la dosis máxima. Si doy 1000, alcanzo 24. Fíjense la diferencia, el mismo fármaco, solo que dado mayor dosis, 24 microgramos por ml. Si coloco intramuscular 500, alcanzo 6, un poco menos que este, en vía oral tiene una biodisponibilidad. Y si doy 1000, alcanzamos 14. O sea que la cefradina en vía oral tiene una biodisponibilidad muy buena. Cefadroxilo, que se nos concentra en vía urinaria, doy 500, llega a 16, doy 1000, que es lo que más usamos en infecciones urinarias en adultos para que la E. coli realmente sea inhibida, 30 microgramos. Bien, cuando hablamos de cefalosporina, que hay un concepto importante que no se habló, hay dos tipos de antibacterianos, los que son tiempo dependiente y concentración dependiente, son dos grupos de antibacterianos. ¿Cómo lo voy a razonar? Si dice tiempo dependiente, fíjense que acá lo di, alcanzó un buen valor y después cae. ¿Qué va a pasar si yo lo dejo caer aquí y recién la dosis la doy acá? ¿Qué va a pasar si la dejo caer completamente la dosis en sangre y aquí recién le doy otra vez? La probabilidad de resistencia es mayor, entonces no vamos a tener éxito terapéutico. Son fármacos que se llaman tiempo dependiente. ¿Qué significa? Que su éxito terapéutico depende de que yo respete los intervalos de administración de acuerdo a su semividad.
¿Qué significa? Si es cada 6 horas no lo puedo dar cada 8 ni cada 12. Si es cada 8 horas no lo puedo dar cada 24 horas. Para que tengamos éxito terapéutico, ¿de qué va a depender? Va a depender que yo respete los tiempos de semivida para su administración. Más hay otros que no son tiempo dependientes, son dosis dependientes. ¿Qué significa? Y vamos a hacer un ejemplo. Amicacina damos 80 miligramos cada 8 horas, dosis usual. ¿Okay? ¿Qué se ha visto? De pronto hay una ampolla 3x8, 24, 240 miligramos una sola. ¿Por qué? Si siempre vino de 80 y vamos a dar 80 cada 8 horas. Porque se ha visto que es más efectivo si junto la dosis de todo el día y la administro cada 24 horas. Eso se llama ya no tiempo dependiente, sino dosis dependiente. Su éxito terapéutico depende de que yo alcance una dosis alta en sangre y la administre una vez al día, ¿no? Entonces, son dos grupos de fármacos importantes. Cefazolina ya habíamos visto, primera delegación para profilaxis quirúrgica porque me cura el gran positivo, espectacular. Si hablo de profilaxis quirúrgica, ¿cuál es el concepto acá? El concepto de una profilaxis quirúrgica es: si yo sé que en piel gano gran positivo, ¿qué objetivo voy a tener? Que al momento del corte del cirujano, por cualquier eventualidad que hubieran quedado bacterias que no se hubieran barrido, si ingresan, al momento del corte la concentración plasmática está elevada. ¿Qué voy a elegir yo para una profilaxis? Siempre antibacteriano para gran positivo, porque eso es lo que hay en piel. Objetivo: durante el corte la mayor concentración posible. Por lo tanto, ¿cuándo se debe administrar? Junto con la inducción anestésica, máximo 30 minutos antes de la cirugía, no 2 horas, ni 4 horas, ni un día antes. ¿Cuánto debe durar una profilaxis? Debe durar no más de 48 horas, incluso 24 horas, incluso una sola dosis si la cirugía fue corta y limpia. ¿Qué significa limpia? A este paciente le vamos a sacar su vesícula, no hay colangitis, no está infectado, pero le hicimos una tomografía y ahí aparecieron unos cálculos, entonces ni lo sabía que los tenía, no tiene clínica, pero son pequeños, entonces cualquier día pueden hacer una pancreatitis, ¿no? Por la migración por el conducto pancreático. Entonces una cirugía limpia, programada, no hay infección, con una sola dosis debería ser suficiente del antibacteriano, momento del corte, listo, no más. En nuestro medio sale del quirófano y de ahí te queda 10 días más y se va a tomar amoxicilina cada 8 horas por 10 días, viene a los 10 días, le saco los puntos y vamos a mirar. O en la cesárea, cirugía limpia, la cesárea no está contaminada totalmente. Eso es una profilaxis. En nuestro medio la mal llaman profilaxis cuando hacen por 10 días el tratamiento. Eso es tratamiento. ¿Cuándo puedo hacer profilaxis? Cirugía limpia. Entramos a sacar un apéndice y no está plastronado, no hay peritonitis, cirugía limpia. Vamos a sacar una amígdala, cirugía limpia. Vamos a sacar al bebé, cirugía limpia. Vamos a planificar una vesícula sin que haya infección, cirugía limpia. Si ya entra con peritonitis, eso es tratamiento. Ahora, ¿qué cubre? Gran positivo, gran negativo, anaerobio, cavidad cerrada. Entonces siempre yo tengo que pensar el objetivo. Bien, y cefazolina cumple con esos requisitos porque va a cubrir gran positivo, que dice 1 gramo 30 minutos antes de la cirugía. Si la intervención ella es en vida corta, se puede administrar cada 4 horas. Se alargó, puedo administrar una segunda dosis. Si la cirugía duró 12 horas, el otro día una paciente duró 12 horas su cirugía, la hicieron en Brasil, era cirugía doble de columna, la pusieron de cúbito ventral y de cúbito dorsal, porque había que hacer doble cirugía y los cirujanos iban rotando y nadie iba a aguantar 12 horas operando, ¿no? Y duró durante 12 horas de que entró el quirófano hasta que salió. Entonces ahí tienen que hacer cada 4 horas un nuevo concentración de antibióticos profilácticos. La cefalexina tiene su gran ventaja, la tenemos en vía oral, la tenemos en suspensiones para niños de 125 miligramos, en 5 ml, 125 por 2, 250 y de 500. Y en los adultos estamos usando 500 miligramos o 1 gramo, semivida corta cada 6 horas, lo ideal. 3 o 4 tomas, que se puede hacerlo cada 8 horas como máximo. Acuérdense que ellos dependen de qué hora yo administro su éxito terapéutico. Son como es tiempo dependiente. Depende el éxito terapéutico de que yo respete sus semivida, sus intervalos de administración.
hermosa porque la tienen por todas las vías, por venosa, por vía oral. En Bolivia tuvimos un problema con uno de nuestros laboratorios nacionales que hizo un shock anafiláctico, 3 pacientes dentro del mismo mes, como que había probablemente algún contaminante, algún vehículo, algo pasó y después ya nadie la quiso usar. Ahora recién la empiezan a usar, pero yo les hablo de más de 20 años atrás. Los médicos de hoy ya se les olvidó de ese evento, pero un médico antiguo no te va a poner cefradina, y dos eran hijos de médico por casualidad. Los hijos de médico son los más complicados cuando van a hacer algún efecto adverso, por algún motivo, y los médicos son los segundos. Cefadroxilo es la línea que se acumula en la vía urinaria, por lo tanto alcanza buenas concentraciones para una Escherichia coli, para un género próteo, no para Pseudomonas, no para Cyanobacter, pero sí para las usuales, a diferencia de las otras de primera generación, que su actividad es muy bajita para gram negativo. Esta porque se queda en la vía urinaria y se administra cada 12 horas, entonces es una ventaja extremadamente grande. Dosis renal la vamos a avanzar en práctica. Reacciones adversas. En la medida que yo me separo de la penicilina, las reacciones adversas ya empiezan a aparecer. Acuérdense que las penicilinas eran de oro, una penicilina sódica. ¿Qué reacción adversa tiene? Ninguna. A no ser que sea el paciente alérgico, a no ser que sea muy alta dosis para una meningitis que use 24 gramos, 30 gramos, hipernatremia, hiperpotasemia. A nivel hematológico ya empiezan a tener la cefalosporina mayores efectos adversos. Muchas veces se ha relacionado con una baja de plaqueta y con protrombinemia, la baja de plaqueta, y empiezan los alterados, o anemia hemolítica, pero esto es hipersensibilidad, que haya destrucción de los glóbulos rojos. Suele ser reversible, a granulocitosis, neutropenia puede haber. Cefoperazona, cefotetán que no usamos, mayor riesgo hematológico, estas son las que se llevan las flores. Nosotros lo que más usamos acá es cefasolina, ¿no? En hipersensibilidad, la hipersensibilidad no solo es desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico. Hipersensibilidad son eosinofilia, una nefritis intersticial o algunas autoinmunes. 10% de alérgicos a penilo serán también a cefalosporina. ¿Qué te hace pensar eso? Que la alergia de la penicilina fue por el anillo beta-lactámico. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que comparte una penicilina con una cefalosporina? Es el anillo beta-lactámico. Empiezan a ser más nefrotóxicas, no son altamente nefrotóxicas como es una nanoglucósido, no, pero empiezan a tener mayor nefrotoxicidad, principalmente dosis alta, ¿ya? Y hepatotoxicidad no son todas las hepatotóxicas. Hepatotóxicas van a ser las que sufren ciclo enterohepático. ¿Cuál de tercera generación yo les nombré que sufre ciclo enterohepático? Que se puede usar en colangitis, que se puede dar endovenoso y se puede dar intramuscular. Estoy hablando de la ceftriaxona. Ceftriaxona, ya ni les pregunto, me contesto sola. Ceftriaxona va a ser barro biliar. Si el paciente ya tiene barro biliar es complicado, o cuando tiene cálculo es un problema porque va a predisponer. Sin embargo, este efecto es reversible. Saco el fármaco y el paciente vuelve a la normalidad. El problema es cuando ya lo traía ese problema y va a ser sumativo. ¿Cómo lo voy a ver? Aumento de transaminasas hepáticas, AST, ALT, más que la GGT. Hepatítico, colestasis muy rara vez, reversible, todo reversible. En sistema nervioso central, no todas atraviesan. Primera generación, ninguna atraviesa. Segunda generación, solo la cefuroxima. Tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona atraviesa, ceftazidima dosis muy alta. Cuarta generación atraviesa la cefepima hermosamente. Puede dosis muy alta dar convulsiones. En el caso de la cefepima, por meningitis, infecciones graves, sepsis, hacemos hasta 2 gramos cada 6 horas, una dosis muy alta. Estamos hablando 2, 4, 6, 8 gramos día, en una dosis alta, ahí puede haber. O pacientes con predisposición a convulsión. A nivel gastrointestinal ya empiezan a aparecer los efectos adversos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no vienen vía oral. Si yo les pregunto, ¿qué doy en vía oral de primera generación? Ahí voy a usar cefalexina, voy a usar cefradina, voy a usar cefadroxilo. De segunda generación no tenemos en vía oral. Sí tenemos en vía oral, cefuroxima ya hay en vía oral.
isofosina también. Tercera generación, de momento la cefixima tan usada, de cuarta no tenemos en vía oral y de quinta sí hay. Estas gastrointestinales entonces empiezan a barrer y empiezan a crecer. Voy a matar los gérmenes. ¿Quién va a quedar? Los que son resistentes a ellos. Y esos resistentes son los que hacen colitis pseudomembranosa. ¿De quién estoy hablando? Clostridium difficile, bacilo, gram positivo, anaerobio, causante de colitis pseudomembranosa, donde tengo muy pocas alternativas. Ahí puedo hacer un metronidazol en vía oral, 500 miligramos cada 8 horas, inclusive 10 miligramos, muy tóxico el metronidazol, en un intestino que está diarreico, no llegan al diagnóstico hasta que empiezan a dar. El paciente está muy mal, recibe metronidazol y se pone peor. Eso es así. Te cuenta que hizo el tratamiento, es muy agresivo. Después de 2 a 3 días hay que internarlo al paciente porque se deshidrata por la diarrea, Es un colon que está pidiendo perdón. Y encima le pones otro antibiótico para matar el Clostridium difficile. Eso en la vida real no es fácil. Yo tengo una paciente que enloqueció y quedó con síndrome de pánico por la colitis pseudomembranosa porque le hicieron antibióticos más de 21 días en Brasil por otro tema que era importante y necesario. Variaron la flora, hizo colitis pseudomembranosa, tuvo que quedarse otras 3 semanas más en el hospital y tiene fobia a cualquier antibiótico porque en su mente está que le va a hacer esta bacteria, ¿no? Que es Clostridium difficile. Otra opción es la vancomicina en ampollas, que se la diluye y se la hace tomar al paciente. ¿Por qué? Porque no se absorbe ya, solo para uso endovenoso, pero es muy efectiva y como está en el intestino, la toma y teóricamente no atraviesa a circulación sistémica. Es la segunda chance. La chance más interesante, pero es la más cara de todas, es el trasplante fecal. El trasplante fecal es poner la flora de un paciente saludable a él. Antes se lo hacía con enema, se colocaba la materia fecal, hoy no, hoy se ha extraído la flora del paciente saludable y se lo da en cápsula, ¿no? O sea que no haya ni agresivo el tratamiento. Cuanto a su farmacocinética, esta es de primera generación, la vamos a dar por vía oral. ¿Qué es interesante acá? Fíjense que solo voy a remarcar lo más importante a nivel biliar. Si tengo una concentración elevada, no atraviesa barrera hematoencefálica, no se biotransforma, por lo tanto a nivel biliar se secreta muy poquito, en la orina alcanza buena concentración, la cefalotina es su hermanita, pero nosotros tenemos cefazolina, o sea que la paso de largo, cefalecina muy usada para, si su espectro es gran positivo, ¿para qué usarían una cefalecina? ¿Para qué usarían cefalecina si su espectro es gran positivo? Profesora, todas las infecciones de piel, si gran positivo lo tenemos en piel, son la mayoría aeróbicos, pueden hacerse anaeróbicos momentáneos, que se llaman, tienen su nombre, cuando el estáfilo va a pasar, aeróbico se llama, cuando pueden pasar para un medio anaeróbico momentáneamente, ¿no? Bien, cefalecina muy usada, no sucedió transformación. Esto es importante, cefalecina, tejido óseo. Muy pocos fármacos llegan al tejido óseo, estamos hablando de la osteomielitis. El estáfilo vive en mi piel, hasta ahí está todo bien. Cuando él entra, ahí es el problema, cuando cambió su hábitat y atravesó barreras y ya perdió su oxigenación, porque de aeróbico pasa a ser anaeróbico, ¿no? Se llaman microorganismos anaeróbicos facultativos, o sea que él de momento puede comportarse como un anaeróbico, aunque el estáfilo es aeróbico, ¿sí? Acá llegó hasta el tejido óseo. Si llega al tejido óseo, las osteomielitis son graves, sí, gravísimas. El tratamiento es muy largo, es recidivante. A veces hay que abrir, hacer curetaje y limpieza, ¿no? Entonces, esta cefalecina me llega al tejido óseo, la tenemos en vía oral, pero su semivida es bastante corta. Para el tejido óseo, la osteomielitis, el que mejor llega son las tetraciclinas. También es así que las tetraciclinas tienen una afinidad por el calcio extrema. Forman unos quelatos y lo destruye al calcio. Por eso es que cuando ven una placa o en los dientes de los niños, cuando se les ha dado la tetraciclina, quedan unos huecos que parecen caries, no es caries, es tetraciclina. Pero hoy en día, pues, difícilmente la vamos a usar en una osteomielitis, pese a que es la que mejor llega. ¿Cuál es el problema? Muy amplio efecto y su toxicidad. Pero acá esta es de baja toxicidad. El problema es que la tengo que usar mucho tiempo para una osteomielitis. Cefradina, ya habíamos hablado de ella, la tenemos por todas las
vías, tampoco sobrevivió transformación y buena concentración biliar, no alcanza líquido cefalorraquídeo. Por eso yo les afirmo, ni una cefalofrina de primera generación se va a utilizar en meningitis, ninguna. Cefalóxido tenía sus características de vida larga, se va a acumular a nivel renal, alcanzando alta concentración. Líquido cefalorraquídeo no alcanza. El alimento no afecta su absorción, entonces la pudiera dar en vía oral. Acuérdense cuando vimos las micro, las concentraciones que alcanzaba, vía oral era espectacular. En orina, 1 miligramo por ml cada 500 miligramos de vía oral, eso es lo que alcanzamos en orina. Lo que nosotros vimos era en sangre que llegaba a 8, a 16, iba en aumento según la concentración. Pero en orina, si doy 500, alcanzo 1 miligramo por ml, que son 1000 microgramos. Estamos diciendo que se nos acumula de una forma terrorista, jamás lo daría en insuficiencia renal. Bien, en el embarazo de clase B, acuérdense que los clase A eran todas las vitaminas, nutrientes y suplementos a dosis usuales que no son teratogénicos para el feto. Cuando digo a dosis usuales, porque la vitamina A dosis alta es altamente teratogénica, ¿verdad? Clase B, ahí están las penicilinas, están las cefalosporinas, se ha demostrado que no hay toxicidad para el feto. En la leche materna, concentraciones muy bajitas, pero ya pueden hipersensibilizar al paciente. Dentro de sus interacciones, la cefazolina, que es la que más usamos en la profilaxis quirúrgica porque su efecto era positivo, con el alcohol hace la reacción tipo de sulfirán. Si ustedes recuerdan, la reacción tipo de sulfirán, ella nació con disulfirán más el alcohol, el paciente tiene náusea, vómitos, mareos, taquicardia, palpitaciones, diarrea, sensación de muerte. Esa es la sensación si al paciente le da este fármaco que es disulfirán y él probó el alcohol. Por lo tanto, fue el fármaco que se utilizó para las dependencias de alcohol. Se le daba el disulfirán al paciente y tras que llegaba el alcohol a la sangre empezaba toda la reacción y él acababa internado y quería que lo lleven al hospital porque sentía que se estaba muriendo. La misma reacción ocurre con cefazolina, que es una cefalosporina tan sencilla de primera generación con el alcohol. Siempre al paciente te pregunta, ¿puedo tomar alcohol con antibiótico? No. Siempre le decimos lo inactiva, no lo inactiva. A veces aumenta reacciones adversas, a otros no les hace nada, pero no es adecuado que tú llenes la enzima hepática, principalmente el alcohol aldehído de hidrogenasa, con alcohol si está recibiendo un antibacteriano. La warfarina ya la estudiamos, cuyo mecanismo de acción va a inhibir a la vitamina K epoxidorreductasa, que va a dar lugar a la formación del 2,7,9,10 en la coagulación. Aumenta el efecto de warfarina, y si ustedes recuerdan, la warfarina es muy efectiva con 1% libre, el 99% está guardado en sus proteínas plasmáticas. ¿Qué pasa si viene un segundo fármaco? Le quita su proteína y rápidamente ella va a quedar liberada. Probenecid es un uricosúrico. Si ustedes recuerdan, cuando vimos penicilinas, hablamos de una interacción importante. La penicilina natural se va el 90% por filtración, no al revés. 10% por filtración, 90% por secreción tubular. La secreción tubular es rapidísima. En 7 minutos ya tiene fuera fármaco en buena concentración. Por eso es que la penicilina sódica se da dosis alta en meningitis cada 4 horas, 4 millones o 5 millones cada 4 horas. Pero si tú usas probenecid, es un uricosúrico, significa que es un fármaco que lo eliminará úrico. Él usa la vía de secreción tubular. El fármaco no se puede eliminar ya tan rápido, su vía está ocupada porque es un transporte saturable. Y si se satura, viene la cefalosporina y no se va a poder eliminar. Lo mismo que pasaba con la penicilina. Penicilina y cefalosporina junto con probenecid hace que su semivida de ella sea mayor porque compiten por su vía de eliminación. Estas tablitas ya las hemos visto en práctica, no voy a entrar en detalle, las tienen en la guía que la tienen que traer mañana para poder avanzar. ¿Por qué vía se administra? Quiero intramuscular, directo, intermitente, ¿en cuánto voy a diluir? ¿En cuánto tiempo lo voy a pasar? Quiero administrar endovenoso continuo, no es recomendado. Quedó mi frasquito porque tenía un tapón, saqué la dosis que preciso de un niño, un neonato, ¿qué voy a hacer? La tengo que tirar, la puedo guardar, ¿cuánto va a durar? Por ejemplo, cefazolina, 24 horas temperatura ambiente.
Si lo guardan en la heladera, 96 horas, protege el labio. Esto es solo para que ustedes administren de mejor forma. Segunda generación, esta era la generación muerta. Acá nosotros tenemos la cefuroxima, comprimido, son cápsulas, son de 250 y de 500, también es supresión. Esa es la más usada para nosotros, y las ampollas, ¿no? Las ampollas y la cefoxitina, la ampolla de 1 y de 2 gramos que nos va a cubrir nuestras intracelulares. Los equivalentes de sodio son más que todo para la neonatología. Todo esto ya lo hemos visto, ya. Nada más para que les quede visualmente en la cabeza. Si yo pongo cefuroxima 125 miligramos, ¿qué concentración llega a circulación sintética? Miligramo litro es lo mismo que microgramos ml, exactamente igual. Las millos se las di microgramos por ml, es lo mismo que miligramos por gramo. Si alcanzo 1000, fíjense que esto sube hasta 7 veces su barra. Toda vez que doy mayores concentraciones del fármaco, nosotros vamos a tener mayor concentración en sangre. Como su espectro ya lo hemos estudiado con detenimiento, la cefuroxima en infecciones graves, lo voy a usar. Vamos a hacer prácticas. Está interesante, muy utilizada en la artroplastía, porque utilizamos una sola dosis teóricamente, eso es todavía profiláctico. Función renal ya la vamos a ver. ¿En qué vamos a usar una cefuroxima? Llega muy bien al tejido óseo articular y en las meningitis también con un solo fármaco, pero nosotros todavía manejamos los esquemas de cefotaxima o ceftriaxona mejor que la de segunda y meningitis, como que hay más. Submic, en su farmacocinética no sufre biotransformación, llega muy bien al tejido óseo, por eso la usamos en la osteomelitis. Eso es lo más importante. La cefoxitina, lo más importante, anaerobios. Igual que gram positivo y más gram positivo, gram negativo. Susmic, ya lo vimos en la clase anterior. Quiero llegar a la última generación, que fue la que menos hablé. Ya esta cefoxitina sí alcanza líquido biliar, muy buena concentración. Meninges, nada. Fíjense que en meningitis tenemos muy pocas cefalosporinas. Si yo les preguntara qué cefalosporina van a usar en meningitis, me voy a quedar cefotaxima, ceftriaxona, cuarta generación cefeptima y de segunda la cefuroxima. Así le voy a preguntar porque les puede tocar meningitis. Entonces me tienen que hacer el barrido de todas, por eso tienen que estudiar cada día que yo avanzo. En reacciones adversas, hipersensibilidad como cualquier fármaco, y un Steven Johnson es una inflamación de piel y mucosa muy severa que hay que internar al paciente y hacer corticoide de dosis muy alta, puede dar con cualquier fármaco. Gastrointestinal, imagínense, cubre gram positivo, gram negativo, anaerobios, no así a los tríos difíciles. Entonces este fármaco sí me puede dar una colitis pseudomembranos. Tercera generación, hablé muchísimo ya por parejas, cefotaxima, ceftriaxona, y empecé mi clase esperando que me respondan para poder avanzar. Y estas otras dos, antipseudomonas, cefotaxima, ya hemos visto buen efecto, semivida más corta, sus concentraciones inhibitorias. Si yo doy de cefotaxima 500, alcanza 2 en sangre. Si doy 1000, alcanzo 20. La cefotaxima, su dosis plena es 2000 miligramos. Cada 4 horas alcanzo 215, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia. Esto es intramuscular y esto es endovenoso. Lo mismo, 500, acá es 1000, no 100, no se da 100, acá falta un 0. Si es intramuscular llega a 20, endovenoso 100. Y si uso el doble la dosis endovenoso, una concentración alta. Y él atraviesa las meninges espectacularmente bien. Su espectro al enterococo es naturalmente resistente, fue buena actividad gram positivo, gram negativo, no así la pseudomonas. Poquito gram negativo, bastante buenos mix, muy parecidos a la perinatural. A veces usamos una cefotaxima
o una ceftriaxona apenas 500 miligramos para un monococo, una sola postura intramuscular con excelente actividad. En bacilo gram negativo aquí se llevan a flor, gran ventaja, pues además de gram positivo, coli, fíjense esa actividad, Klebsiella, incluso Enterobacter, Generoprotus, Salmonella. ¿Qué voy a elegir en una salmonella si tengo una ceftotaxima y tengo una ceftriaxona? Voy a elegir la que se acumula en la vesícula biliar, porque la salmonella se acantona ahí a nivel de la vesícula biliar. En bacilo gram negativo, acá ya tengo problemas. Veníamos muy bien con todos los bacilos gram negativos hasta que llegué a Pseudomonas y a Cinetobacter. Nada, no tienen actividad naturalmente resistente, por eso cefalosporina de tercera, un punto por pareja, una de Pseudomonas y la otra que atraviesan barrera hematoencefálica. Y esta bacteria, Pasteurella tremasquida, no es mi primera opción. En su dosis estamos hablando cefotaxima, 500 miligramos cada 6 horas, 8 horas, voy dulcificando hasta llegar a 2 gramos cada 4 horas en las meninginas. La dosis depende de la gravedad de la infección y depende de la función renal del paciente. Reacciones adversas similares. Acá se ha visto que si la enfermera lo administra muy rápido el bolo, esto puede hacer arritmia. A nivel gastrointestinal puede haber colitis membranosa por Clostridium por todo derecho. Generalmente tratamientos largos. Acá es importante, alcanza concentraciones terapéuticas elevadísimas en vía biliar apenas 20, pero van a ver ceftriaxona, que eso va a elevar mucho más. Ahí cómo se administra, en cuanto diluir, 50-100 ml, es el intermitente fisiológico glucosado, en cuánto tiempo debe pasar, en cuánto se debe reconstituir. Esta parte de la guía está muy práctica para cuando hagamos su indicación. Y la ceftriaxona, que es su hermanita, que es de semivida más larga, fíjense intramuscular, si yo doy 1000 alcanzo 80. Si damos lo menos alcanza mucho más de 160. Ceftriaxona en infecciones graves, incluso meningia, siempre cada 12 horas, aunque yo duplique el menos. Reacciones adversas, nos alejamos de las penicilinas, repetimos las hematológicas importantes, tiempos largos, infusiones rápidas, cambio de flora intestinal, porque ya sus efectos se amplían para gram negativo, gram positivo, ceftriaxona biliar, alta concentración, meninge fantástica, aunque no haya meningitis. Estas dos son sus características más importantes. Ahí está en cuánto voy a reconstituir, si lo voy a guardar, temperatura ambiente, me sirve 6 horas, refrigerado no más de un día. En cuánto voy a diluir, en cuánto tiempo voy a pasar. Sus interacciones las mismas que de todas las anteriores, con el alcohol, con el Probenecid o con los anticoagulantes. Se las reservan para gram negativo, sin embargo, ceftazidima y cefoperazona no solo tienen acción para salud. Ya. Si doy 0,5, que es 500 miligramos, que viene de 500 y viene de 1000, alcanzó 17 en sangre, doy 1 gramo 40. Esto es para que se les quede en la cabeza, no se lo voy a preguntar ni lo necesitan saber de memoria, no es necesario, esta información no está en flores, no está en ninguno, pero cuando uno estudia debe tener todo certeza. Si ella me habla de mí, yo cómo sé cuando administro cuánto llega a sangre. Entonces para eso es para que ustedes tengan una idea extremadamente importante. Si el paciente tiene una infección muy grave, no te puedes aventurar a dar una dosis usual, probablemente vas a tener que dar una dosis alta siempre y cuando tus hepatitis renal estén adecuadas y se ve otra forma en el hígado y se va a intervenir. Su espectro de ceftazidima lo parecido a los anteriores, enterococo naturalmente resistente con cefalosporina y los cocos negativos, pero la penicilina le va a ganar, no necesito una cefalosporina en tercera. Lo mismo para gram positivo, nunca voy a elegir cefalosporina de tercera generación. Y acá ya todo lo que da infecciones urinarias, gastroenteritis, fantástico, lo mismo. Es una buena elección, pielonefritis, infecciones urinarias, peritonitis, en las peritonitis que de 2000 gram positivo, gram negativo, anaerobio, entonces ahí voy a utilizar un beta-lactámico más un aminoglucósido más un metronidazol. Nuestros hospitales son esquemas básicos,
niños hacemos AMPI, beta-lactámico, genta-aminoglucósido más metronidazol. En adultos son las elegidas las cefalosporina de tercera, con las calcimas ceftriaxona, lo hacemos con aminoglucósido, comunicacina y metronidazol. Entonces ya las mismo, función renal. Acá cómo se va a diluir, administrar, las de vía oral y ahora mismo cefixima, necesito cuarta generación, cefepima, esta es la que más usamos, rascuapo de 500 mil, hoy hay de 2000, hoy hay de 2000. Cuarta generación, ¿qué bondad tiene? Por aquí nos quedamos. En cuarta generación, su anillo beta-lactámico está mucho más protegido, su estructura, tiene una membrana externa, tiene mejor ingreso a la gram negativa por su interior, tiene una estructura química que le permite su ingreso, es más resistente a beta-lactamasa. Si la cefalosporina de tercera, esto es importantísimo, es resistente, puede que se recupere la sensibilidad con una de cuarta. Entonces, en un disco de cultivo siempre tiene que estar la de tercera, cefalosporina, ceftriaxona y una cefepina. Si es resistente a ceftriaxona de tercera, puede, no siempre es el 100% sensible, la de cuarta generación por el anillo más protegido. Afinidad 250 veces superior a ceftriaxona, a la proteína fijadora de penicilina, que es la misma que de cefalosporina. Esa es la estructura química, entonces este anillo beta-lactámico está mucho más protegido que toditas las cefalosporinas, la de cuarta. ¿Qué más es importante acá? Tiene esta propiedad de Switterion, se llama, que es una capacidad para ingresar mejor bacterias gram negativas y llega hasta 15 veces más que las de tercera. Ese es el motivo por el cual muchas veces la de cuarta tiene mayor sensibilidad o se rescata la sensibilidad que la de tercera. Alcanza concentraciones altísimas con buena acción. ¿Qué es un Switterion? Esa carga neta positiva se asocia con la carga negativa de la cefalosporina de cuarta, se llama molécula switteriónica, hacen un buen balance de carga positiva y negativa y eso hace que ellas puedan ingresar fácilmente. Si la vamos a comparar, ¿con quién la voy a comparar? Con las de tercera. Gram positiva, mayor actividad por su efecto switterión, gram negativo también. Estas siempre van a ser superiores, se las intentan no usar. ¿Cuándo voy a usar? Cuando en el cultivo me diga solo ella es sensible o la infección es extremadamente grave para gram positivo, gram negativo, incluido pseudomonas. Cefalosporina de cuarta es antipseudomona, atraviesa barrera hematoencefálica, por su interior ingresa mayor, anillo beta-lactámico más protegido. Para anaeróbico no es espectacular, si lo voy a usar en infección grave, cavidad cerrada, tengo que asociar para anaerobio y hacemos un metronidazol asociado. Su espectro es fantástico, pero si ya es resistente a la penicilina, no, generalmente no hay actividad. Los ríos difíciles no responden a cefalosporina de cuarta, puede dar colitis membranas. Pseudomonas sí, bacteroides fragiles, anaerobio, nada. Y ahí tenemos un MIC en cefepima, fíjense, son MIC pequeñitos, ¿por qué? Porque por su naturaleza de su interior ella ingresa mucho más fácilmente. En pseudomonas sí tengo actividad, la aeruginosa que es la que más nos interesa, luego su mecanismo de resistencia igualito que las penicilinas. Bien, ¿cuánto alcanzo? Si doy 500, esto es solo para vía parenteral, 14. Y si doy 2000 en endovenoso, 150. Fíjense la concentración. Esto nos ha hecho salvar muchos pacientitos sépticos, por ejemplo, si nace un niño prematurito y está séptico, este fármaco le salva su vida generalmente, que alcanza alta concentración. No es de gran toxicidad como un aminoglucósido que sea nefrotóxico, no es hepatotóxico. El enterococo, como toda cefalosporina, naturalmente resistente.
consumís son muy bajos, más bajos que toditas. Dosis, estamos hablando de 500 cada 6 horas hasta 2 gramos cada 6 horas. Infecciones graves, 4 gramos día, hoy nos aventuramos a hacer mayor uso. Bien, dosis finales. A ver, aquí había algo, bueno, esto ya lo conocí. En cuanto reconstituyo, en cuanto voy a diluir, en cuánto tiempo voy a pasar. Quinta generación, acá me voy a detener un poquito más lento porque esta apenas la nombramos. Quinta generación especial, sale fuera del esquema que ya habíamos estudiado, que habíamos dicho. Primera generación, espectacular gran positivo, poquito gran negativo. Tercera generación, buenísimo gran negativo, chiquitito gran positivo. Y las otras son más negras. Este tema lo acabamos de ver, muchos bondades las citoquinas, pero creería yo que debería ser de uso restringido solo para infecciones muy grandes. Quinta generación sale fuera de todo ese esquema. Tenemos ceftarolina y ceftobiprol, frasco ampolla, 400 y 600 miligramos, ceftarolina, ceftobiprol de 500. Si la buscan en su teléfono no tenemos ni ceftarolina ni ceftobiprol. Abren, busquen el fármaco rapidito. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Qué tengo con esto? ¿Para quién es la actividad? Quinta generación. Staphylococcus aureus, meticilina resistente. ¿Quién era la meticilina? Penicilina resistente a beta-lactama, sacrosa, oxacilina y meticilina. ¿Yo alguien algo? No, ni ceftarolina ni ceftobiprol. A veces algunos hospitales lo traen de fuera, de contrabando, porque no tienen registro sanitario, porque nadie lo ha traído legalmente. Y algunos hospitales lo tienen que tener porque lo deben tener por su protocolo, pero el costo es muy alto, ¿verdad? Para nosotros porque no tienen registro sanitario, no debería decir esto, pero a veces lo usamos de contrabando porque si nadie lo trajo, no tiene registro. Yo puedo ir a traérmelo, no sé, de Brasil, de Argentina y lo puedo administrar, no tiene registro en Bolivia de momento. FDA lo aprobó en el 2008 y esto tiene una característica importante. Hay una proteína en la membrana de los gram positivos que el estáfilo la modifica. Entonces cuando viene el fármaco ahí que inhibe síntesis de pared, nadie puede actuar. Es un mecanismo de resistencia especial. Ese mecanismo de resistencia, estas lo han saneado. Inhibe una enzima que se mutó, que se llama proteína fijadora de penicilina, que es para penicilina y cefalosporina, que es 2A. Esta enzima viene del estafilococo y le hace una mutación y no deja entrar a nadie a destruirla. Es como que hace un búnker en su membrana, muta la enzima donde venían los beta-lactámicos y se unían para poder entrar, la muta, entonces no lo deja entrar. Por aquí tengo ahí. Es el peptidoglicano. ¿Por qué peptidoglicano? Porque estamos hablando de gérmenes gram positivos. Gram positivos con mucho peptidoglicano. Bien, el fármaco ingresa, pero acá en la membrana tiene esta proteína fijadora de penicilina y aquí es donde no le va a dejar actuar a estos. Esto es lo que se rescata, esta proteína que se mutó. Estos fármacos, ceftarolina, ceftobiprol, lo llevan nuevamente a la normalidad. Es por eso que decimos que inhibe a la enzima que fue mutada para que no ingresen los beta-lactámicos. Un mecanismo de acción diferente a lo que siempre hemos estudiado. Siempre hemos estudiado el de síntesis de pared, o de membrana, o de proteína, o de ácido nucleico. Acá rescata una enzima que fue mutada. Mucha estabilidad a beta-lactamasa, que es donde actúan a nivel de esa proteína, muy buena penetración, alta afinidad por esa proteína. Son dos proteínas fijadoras de penicilina, la 2A y la 2X. Sobre las dos actúan. El estáfilo acá es su resistencia más usual y el neumococo aquí, pero el neumococo es menos resistente. Ahí tenemos cómo vamos a recuperar a esas dos proteínas.
su efecto, principalmente para quien lo reservamos, Staphylococcus aureus methicilino resistente, incluso Staphylococcus aureus vancomicina resistente, el enterococo, todo gran positivo. Visa es Staphylococcus aureus vancomicina intermedio, porque vancomicina es una de las últimas opciones que había para el estáfilo. Hoy al banco le gana ceftarolina y ceftobiprol como todo. En gran negativo, interesante acá, pero solo se había aprobado hasta el 2008 para gran positivo. Se ha visto clarísimo porque este el dolor de cabeza en gran positivo y este el dolor de cabeza en gran negativo. Para los dos hay actividad, pero no hay ni para otro gran positivo ni para otro gran negativo. No es activo en Acinetobacter, no es activo en anaerobios ni en enterococo. Sigue siendo toda la cefalosporina naturalmente resistente al enterococo, que es muy probable hace sepsia en neonatito y hace infecciones urinarias. El ceftobiprol para un estáfilo 4-SUNI, estos empiezan a tener mayores efectos adversos en la medida que avanzamos de cefalosporina. La ceftarolina, ¿para qué no estudiar ya hasta estos puntos? Me ponen enojada porque no estudian, cuando no se dan cuenta. Ceftarolina se aprueba en el 2010, el ceftobiprol se aprobó en el 2008. ¿Para qué tipo de infecciones? Si es gran positivo, que fue su aprobación, después fuera negativo, todo lo que es piel y tejido blando. ¿Por qué? Es para todo gran positivo de preferencia, vancomicina resistente, para Staphylococcus aureus methicilino resistente, banco intermedio, neumococo multiresistente, enterococo, incluido cepa. Acá tenemos, esta tiene actividad de enterococo. Haemophilus influenzae, Moracella, todo mundo la tenemos. Yo he visto usar 3 veces, nada más, pero porque los trajeron de España, algo así. Sumí, no vamos a entrar en detalle. Ceftarolina, 600 miligramos, usamos cada 12 horas. 600 miligramos cada 12 horas, vienen las ampollas de 600. Los efectos adversos no son fáciles, hace un rash que no es alergia, náuseas y diarrea con mucha frecuencia. Bueno, ahí tenemos la cefalosporina de quinta, era necesario realizar un poco farmacocinética. Yo esperé hacerlo más rápido porque creí que habían estudiado un poco, pero no estudiaron nada. Ojo, en antibacteriano no me sirve venir a la clase, escuchar que uno entra a la clase, está facilito, cuando yo no lo estudié y lo comparé con el anterior. ¿Con qué tienen que comparar la cefalosporina de quinta? ¿Qué diferencia tiene con la de cuarta? Y la de cuarta con la de tercera, y la de tercera cuál es el oral, cuál es el conocimiento, cuál es la cabeza madera, cuál es no. Y eso de memoria me tengo que sentar y lo tengo que aprender. No me queda de otro. Si no, no podemos avanzar. Y la de tercera con la segunda y la segunda con la primera. Y la cefalosporina con la penicilina. Y dentro de la penicilina tengo las naturales y 3 de puede ser resistente. O sea que si quieren aprender esto es sentándose a estudiar, no hay de el 80% de la prescripción intrahospitalaria que son y en la consulta externa lamentablemente también a veces es necesario, pero el médico se siente cubierto por un antibiótico punto. Y ustedes deben tener un criterio, yo no puedo tener un criterio, yo no puedo ir a referir de memoria a ver, infección urinaria, primero le doy amor, si es resistente le doy ciclo, si es resistente no. Yo tengo que saber, cada antibiótico es sensible o no es sensible. Por eso mañana vamos a intentar hacer un poco de práctica, pero tienen que estudiarlo un capítulo de memoria y lo repiten en la anterior. Aquí en memoria no tengo de dónde razono. ¿De dónde voy a razonar que la ceftriaxona sufre ciclo enterohepático y la cefotaxima no? Y lo que es de memoria es por repetición. Y todo es de memoria. Entonces, si no estudian lo que les enseñé la semana anterior, después del último día no van a querer meterse todo porque no van a saber nada, les estoy avisando. Y encima que se van a aplazar, van a
dificultades con sus pacientes, porque yo tengo que tener en mi cabeza si el abanico aplica como les hablé, pero no sé por qué, porque eso lo tienes que repasar cada día con tu paciente. Yo tengo que tener el abanico completo en mi cabeza y repasarlo todo el día de mi vida para ver con cuál me quedo. Con cuál me quedo. Ay, es gran positivo. A ver, empecemos penicilina, ¿qué chance o qué opciones hay? Y de ahí, ¿qué voy a elegir? El más activo, el sensible, el más